Un reciente estudio sobre el cambio climático advierte que el aumento del nivel del mar impactará en la infraestructura portuaria en las próximas décadas. Para hablar más al respecto, tomamos contacto con Patricio Winkler, académico de la Universidad de Valparaíso e investigador del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres. Patricio, un gusto saludarte. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, Nicolás? A ver, hablemos de lo que es este estudio, de estas conclusiones y por sobre todo de la preocupación con respecto a los efectos, tanto efectos que puede tener este constante cambio climático, pero por sobre todo el aumento del nivel del mar que tendría este efecto en la infraestructura portuaria. ¿Cómo lo ves? Sí, mira, antes de hablar de la infraestructura portuaria específicamente, yo creo que hay que poner algunos hechos respecto de Chile y la costa de Chile. Perfecto. Mira, en los primeros 10 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Habitan alrededor de 1 millón de personas y hay 100 municipalidades a lo largo de Chile, municipalidades costeras en las cuales hay que tomar decisiones sobre la gestión del territorio. Y de ahí te podría empezar a enumerar una cantidad impresionante de elementos que podemos identificar como el sistema portuario, el sistema de pesca artesanal, qué sé yo, y otros sistemas naturales que están ubicados en esta zona. Y todo esto van a estar amenazados en el futuro ante el aumento del nivel del mar, el cambio en la dinámica de las marejadas, etcétera. Sí, aquí hay un tema y tú, con tu experiencia, Patricio, ves que se está considerando por parte de quienes tienen que tomar las decisiones y finalmente hacer los cambios o adecuaciones correspondientes para lo que ya se está dando. Por ejemplo, tú hablas de las marejadas, un tema que es recurrente y también en términos de que se ve el impacto también en lo que podría suceder ahí. Sí, mira, yo creo que, bueno, el tema del cambio climático es un tema emergente específicamente en el área costera, en la zona costera. Estamos recién empezando a relevar información científica que nos permite a lo menos entender y hacer un diagnóstico de lo que está ocurriendo y eventualmente lo que va a ocurrir en el futuro. Nosotros después del tsunami del 2010 aprendimos bastante de los riesgos a nivel nacional. Incluso se hicieron algunas optimizaciones de sistemas de, por ejemplo, alerta de tsunami y ese tipo de cosas, claro. Pero el cambio climático coexiste y actúa sobre el mismo sistema, pero estamos recién en esta etapa inicial. Hay algunas iniciativas interesantes, por ejemplo, con la promulgación de la Ley Marco de Cambio Climático, ahora hay que elaborar un Plan Nacional de Adaptación en la zona costera, donde eventualmente van a aparecer estos primeros visos normativos que eventualmente nos van a guiar a la adaptación futura. Pero hay mucho camino por recorrer. A ver, aquí uno se hace la pregunta y me estaba acordando, de hecho, el fin de semana pasado se hizo una nota aquí en TVN con respecto a un rompeolas bien relevante que no voy a decir se inauguró, pero sí ya se terminó de implementar en la costa ahí de Viña del Mar. Pero me imagino que esto no es solamente y no se soluciona los efectos y los problemas que se pueden generar hoy o mañana con rompeolas, ¿no? De alta capacidad y con todas las con todo en términos de innovación. Aquí hay un tema bastante más profundo, ¿no? Claro, sí, bueno, el caso que estás mostrando tú tiene que ver con la Avenida Perú. Ahí se hizo una obra de alrededor de 7 millones de dólares, que es una obra constituida por dolo, que son elementos de hormigón cuyo objetivo es absorber la energía del oleaje y reducir el sobrepaso, que es la cantidad de agua que llega digamos que al paseo costero. Claro. Y el objetivo de esa defensa es primero dar soporte a la infraestructura, básicamente el camino, pero también garantizar la seguridad de los peatones, de los vehículos, del equipamiento urbano y eventualmente las infraestructuras cuando las marejadas son muy fuertes. Claro, ese tipo de intervención es una intervención clásica como del siglo XX, que en el fondo es tratar de combatir la acción oceánica, las marejadas, el nivel del mar, con infraestructura gris. Claro. Gris, en el entendido que está construida con hormigón. Que en buen chileno hormigón, es como ponerle un párele, digamos, un bloqueo. Claro. Y eso en las zonas urbanas donde ya hay intervenciones es bastante difícil de retrotraer digamos que a condiciones previas, ¿ya? Porque ya son terrenos ganados al mar. Por ejemplo, aquí en Valparaíso, yo aquí estoy a 2 cuadras de la costanera y la costanera está constituida por muros verticales. Es muy difícil tratar de recuperar un poco el carácter natural que tenía la costa en su origen. Pero sí es súper importante de cara a la expansión de zonas urbanas, el tener alguna consideración respecto de que esta es una zona dinámica donde hay que tratar de dejarla, ¿ya? Respirar y que los procesos físicos que se dan naturalmente en las playas ocurran. Específicamente, hay que tratar de limitar, por ejemplo, la construcción sobre las playas en zonas de expansión urbana. Claro. En fin, y eso se puede lograr con otros instrumentos que no necesariamente son infraestructura, por ejemplo, instrumentos de planificación territorial, ese tipo de cosas. Eso es regulación, o finalmente, planes, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo? Eso es regulación. Y una regulación efectiva y actualizada y moderna en ese sentido, no del siglo XX, como tú decías, sino pensando justamente y anticipándose esa serie de problemas.
Claro, lo que pasa es que los mecanismos de adaptación, la adaptación en el lenguaje del cambio climático son medidas que se implementan dado que existe evidencia clara de que el nivel del mar va a aumentar y las marejadas van a aumentar, y son de diferente naturaleza, desde aquellas que tienen que ver con la planificación territorial, como lo que estamos conversando recién, hasta otras que son de infraestructura, y así sucesivamente. La idea es que en cada uno de los lugares específicos donde uno esté analizando el impacto del cambio climático tenga este set de herramientas y defina cuáles son las más adecuadas. En el caso de la Avenida Perú, una buena solución era mejorar las condiciones de absorción que tenía esa defensa respecto a la anterior. ¿Ya? Pero en otros lugares va a ser otro el pool de soluciones que uno tiene que implementar. Así que es muy específico. En la costa hay que tener algo súper claro. Tú te corres 200 metros y las condiciones locales son radicalmente distintas. ¿Ya? Así que, claro, hay que tener una comprensión bien cabal de los procesos físicos que ocurren ahí. Claro, porque también ese es un punto, y entendiendo la extensa costa que tiene nuestro país, un punto en el norte es totalmente distinto al centro y al sur, ¿no? Me imagino, y también hay que pensar y tener una mirada bastante personalizada o territorial con respecto a cómo se puede tener en ese término el impacto y cómo moderarlo o neutralizarlo, ¿no? Sí, no solo eso, o sea, las diferencias no son a nivel regional, sino que, por ejemplo, tú aquí en la Bahía de Valparaíso, si yo estoy en la zona portuaria, tengo una intervención más importante de infraestructura, me voy al norte de la bahía y voy a encontrar grandes playas, que de hecho son interesantes desde la perspectiva del turismo, sí, claro. Y más hacia el norte tenemos toda la desembocadura de la Concagua y ahí tienes campos dunares. Entonces te estoy mostrando un ejemplo de un tramo de costa que tiene unos 15 kilómetros. Donde 15 kilómetros que todo es distinto, digamos. Las tipologías costeras son distintas. Sí, claro. Claro. Claro, eso es bien interesante. Déjame quedarme un segundito con lo que es la infraestructura portuaria, porque ahí también se están haciendo cosas, se está considerando, y lo pregunto porque obviamente la parte turística súper relevante, pero la parte portuaria, si por ejemplo, por efecto de una marejada o un tema de este estilo, puede generar un impacto bien relevante y bien complejo en lo que es la actividad portuaria, en términos de la economía, en términos de el normal desarrollo del día a día, digamos. ¿Se está considerando eso, pensando que también la infraestructura portuaria está más expuesta justamente a los efectos que puede tener el mar? Sí, pues efectivamente. Mira, ahí terminamos un estudio hace poco que cuantifica los impactos del cambio climático en dos cosas. Uno es la operatividad portuaria, en el fondo es cómo llegan los buques a los sitios de atraque y cómo operan. Eso aparece siempre en las noticias ahí con los cierres de puertos que generan perturbaciones en la cadena logística. Y otra cosa tiene que ver con la infraestructura. Ahora, lo primero que tiene que ver con los cierres de puertos, hay un estudio de la Camport, que es una entidad especializada en temas portuarios, cuantificaban del orden de 345 millones de dólares de pérdidas por cierres de puertos en algunos puertos de la zona central y norte de Chile. ¿Ya? Ese es un poco el valor, ese es el impacto económico de los cierres de puertos en la cadena logística completa del transporte. Y nosotros hicimos un estudio bastante más específico, pero considerando algunas tarifas, por ejemplo, de muellaje o de transferencia de carga. Claro, y ahí llegamos a valores menores porque no estamos considerando toda la cadena logística, pero lo que es evidente es que cuando un puerto se cierra, se generan estos trastornos porque los buques tienen que ir a descargar los contenedores a otros puertos y los camiones tienen que definir sus rutas, y todo eso finalmente se traduce en un incremento en el costo del consumidor. Ahora, los cierres de puertos se tienen que hacer porque de alguna manera hay que garantizar la seguridad de los tripulantes, de los buques, de la mercancía y la infraestructura. Claro, y la seguridad operativa del día siguiente, digamos, o sea, partiendo por las personas y terminando también porque esto se pueda reactivar, digamos. Claro, entonces específicamente se han hecho algunas cosas bien interesantes. Cuando el buque llega al puerto y se atraca, ya se tiran unas líneas de amarre. Hoy en día hay algunas líneas de amarre que tienen unos sistemas dinámicos que en función de la tensión van tirando más o menos de forma tal de garantizarte que el movimiento del buque sea relativamente acotado y se puedan hacer las operaciones. Eso es un ejemplo de medidas. Hay otras medidas como una que tenemos aquí nosotros aquí en la escuela, que es un pronóstico de oleaje a 7 días, donde las autoridades portuarias, incluso los usuarios, cualquier usuario, puede planificar con 7 días de anticipación cómo van a ser las condiciones locales del oleaje. Y en función de eso, por ejemplo, establecer la entrada o no de un buque. Me imagino que no es una proyección 100%, o sea, puede ir cambiando también. Esto es cambiante, pero claro. te da una línea.
Sí, hay una palabra muy esotérica, que estos son sistemas caóticos, que en el fondo los sistemas caóticos tú no los puedes predecir. Sí. Es igual que la meteorología, cuando te dicen, oye, mañana, no sé, va a llover con un 90% de probabilidad, esto es más o menos lo mismo. Si tiras el tejo a 7 días, probablemente haya mucha incertidumbre, pero si tratas de saber qué es lo que va a pasar mañana, ya tienes un cierto grado de certidumbre. Entonces esta herramienta, incluso con nueva información satelital y registros locales que tienen, van mejorando, y la capacidad predictiva a 2 o 3 días, que son las ventanas de tiempo donde uno puede planificar la operación portuaria, están entrando a ser herramientas útiles, ¿ya? Pero eso tiene que ver específicamente con la operación, o sea, son medidas de respuesta inmediata ante desastres o eventos de esta naturaleza, y después tienes las otras medidas que son de infraestructura, que son más a largo plazo. ¿Cuáles podrían ser esas medidas a largo plazo, Patricio? O las más relevantes, mira, digamos. Por ejemplo, si tú tienes una zona portuaria donde hay mucho movimiento producto del oleaje, tú puedes extender rompeolas a un costo alto. Así, cuando hablamos de rompeolas, hablamos de cientos de millones de dólares de inversión, ¿ya? O incluso más, ¿ya? Podría ser, por ejemplo, si tú tienes muchos problemas de sobrepaso, de agua que pasa y llega a la explanada y bota a los contenedores, que eso ha ocurrido en algunas partes, tú puedes levantar los rompeolas de las zonas portuarias específicamente. Y así sucesivamente. Hay muchas formas, depende mucho del porte que uno está analizando, muchas formas de adaptarse, y un poco el estudio que estábamos haciendo nosotros es mirar qué es lo que va a pasar en una ventana de tiempo de décadas, porque cuando uno hace una planificación portuaria, si tú quieres, por ejemplo, diseñar un terminal marítimo, el terminal va a tener una vida útil de 50 años, 60 años, 70 años. Y cuando miras a ese horizonte, efectivamente van a ocurrir efectos asociados al cambio climático, el nivel del mar va a estar más arriba, si no hay grandes terremotos, el nivel del mar debe estar más arriba, y también va a cambiar la dinámica del oleaje. Entonces, todas esas cosas tenés que meterlas dentro digamos que de la toma de decisiones cuando vas a hacer esos diseños. Bien, Patricio, agradecerte por estos minutos y esta conversación con Canal 24 Horas. Que tenga un excelente día. Estupendo, muchas gracias, Nicolás. Nos vemos. Un abrazo, chao.